Ahí sí. Bueno, en la clase pasada alcanzamos a ver el inicio de los escritos de San Lucas. Vamos a hacer una repasadita muy breve de lo que dijimos en la clase pasada para poder seguir. Habíamos dicho que San Lucas es una persona bastante culta, escribe muy bien. No hay ninguna prueba que haya conocido al Señor, pero sí siguió a San Pablo. O sea, lo acompañó en varios de los viajes. O sea, es de la segunda generación, digamos, o tercera, no sé. Su intención es que él se autodefine como un historiador. Y lo dice claramente en el prólogo de su evangelio. O sea, él quiere recopilar toda la información que ha podido conseguir y ponerla en orden para que un señor que se llama Teófilo, pero que significa amigo de Dios, o sea, una persona ficticia, pueda conocer lo que dijo el Señor y su historia. Ahora, los dos libros de San Lucas también dijimos que son un solo libro que después fue dividido en dos. ¿Por qué razón? Seguramente para tener más facilidad en copiarlo, ¿no? Copiar los manuscritos. Pero es un solo libro, porque exactamente comienza el segundo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde termina el primero. Y además la intención de San Lucas es mostrar el camino glorioso, triunfal del cristianismo, de que él empieza a describirlo con la Anunciación, o sea, con el origen de todo, y lo termina cuando Pedro y Pablo están en Roma ya predicando. O sea, cómo ese cristianismo que se inició de una forma tan misteriosa y milagrosa con la Anunciación, llega a triunfar sobre el imperio más poderoso que había existido en el mundo y que se tenía recuerdo. O sea, es un camino triunfalista que muestra Lucas. Ahora, esa conquista del mundo la escribe en detalle, pero él dice que el centro de los tiempos es la predicación de los tiempos de la creación, digamos, incluso. Es el tiempo de la vida pública de Jesús. Dice claramente, muestra a Jesús como un Mesías muy misericordioso. Las parábolas de la misericordia que pone él en su evangelio son las más numerosas, digamos, y hay varias que no están en ningún otro evangelio, como la del hijo pródigo, por ejemplo, etcétera. Se basa en Marcos, en todo lo que es cronológico, y en Q, pero muestra mucho con esa misericordia del Señor el carácter pacífico de ese Mesías, que es una persona que pasó haciendo el bien, que amó a los discriminados, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último punto que vimos en la clase pasada sobre los libros de San Lucas, para no llamarlo evangelio, sino el libro lucano, muchas veces se dice, porque es más que un evangelio, o sea, es desde la Anunciación hasta el triunfo en Roma. Es un solo libro, ya lo hemos dicho. Desgraciadamente nuestra Biblia está dividida en dos y además no están juntas las dos partes, sino que está el evangelio por un lado y el libro de los Hechos de los Apóstoles por otro lado. Pero bueno, eso es un problema de cómo están organizadas nuestras Biblias. Pero no es lo que quería San Lucas. Y el otro punto muy importante que hablábamos en San Lucas, que en los escritos lucanos no hay una teología de la cruz. O sea, la muerte de Jesucristo para San Lucas es un asesinato, así dicho con todas las reglas. Así como San Pablo y San Mateo hacen una teología de la cruz, que ya la hemos visto en todos sus detalles, en ambos casos, aquí no. Es simplemente un asesinato, ¿no? Y lo dice claramente. Ustedes que son, San Pedro lo dice en el discurso de Pentecostés, ¿no? Y lo repite San Lucas en varias partes más también. Ustedes que no reconocieron a este enviado de Dios, el Mesías, que sé yo, bla, 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 bla,
ustedes lo mandaron matar por las manos romanas. Lo mandaron matar. O sea, y entonces, pero ahora sabemos que Dios lo resucitó y por lo tanto ese asesinato fue convertido en una muestra pertinente y muy potente del origen divino de este Mesías, ¿sí? Porque Dios lo resucitó al tercer día. O sea, ese impulso maligno de querer asesinar al enviado de Dios, tal como se habían asesinado a los profetas anteriores, o sea, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todo eso murieron de la forma más atroz, también. Sin embargo, aquí Dios lo resucitó, o sea, demostró que efectivamente era el Mesías porque Dios lo resucitó. Y somos testigos nosotros. Y el testimonio ese lo repite muchas veces también, ya lo vimos cuando hablamos de la iglesia prepaulina. Bien, sigamos ahora más adelante. Ahora, San Lucas decimos que muestra el Mesías misericordioso. Ya vamos a ver en esta clase el cambio incluso que se produce de mentalidad ahí, ¿ya? Ahora, ¿qué significa misericordia en el pensamiento hebreo originalmente? La raíz del término misericordia, que nosotros entendemos por misericordia, en hebreo que se dice rahamim. La raíz de ese término significa entraña. Y entraña es literalmente el útero femenino. O sea, misericordia deriva del útero femenino, o sea, de lo que eso significa. O sea, cuando Dios es misericordioso y se aplica la palabra misericordia a Dios, le estamos dando una característica femenina. O sea, ¿cómo y cuál es la característica femenina? ¿Cuál es el verbo que se deriva de esto de Rahamim? El verbo es refugiar o amparar. O sea, la misericordia es dar refugio o amparar a una persona necesitada, tal como el útero de la madre ampara al niño por nacer. Esa es la definición de misericordia, desde el punto de vista bíblico. Eso es lo que tenemos que entender cuando él dice en los Salmos que Dios es misericordioso. Dios es misericordioso no significa así que nos perdone los pecados solamente. No, es mucho más que eso. Dios es misericordioso significa que Dios nos ampara o nos refugia frente a nuestros problemas, tal como el útero de la mujer ampara y refugia al niño por nacer. Ese es el concepto de misericordia bíblico. O sea, Dios está mostrando ahí, Yahvé está mostrando claramente una característica femenina. Por eso que cuando hablan tanto ahora, algunos que les encanta revolver ahí la cosa, de que el Dios del Antiguo Testamento es paternalista, hay que decirle, mire, tome un diccionario hebreo y pregunte qué es lo que significa rahamim, que es la palabra de la misericordia, digamos. O sea, el verbo no es, qué sé yo, compadecerse, por ejemplo. Nosotros siempre pensamos, el misericordioso es el que se compadece de los demás. No es intelectual, es algo activo. O sea, es el que ampara, el que refugia, no es el que se compadece. Es el que da refugio o ampara, al igual que el útero femenino da refugio al niño por nacer. Bueno, y eso, por ejemplo, es lo que se refleja claramente en la parábola del buen samaritano. Buen samaritano no solo se compadece, sino que le da refugio, o sea, lo lleva al posadero, le lava las heridas, y le dice al posadero, bueno, yo tengo que hacer un trámite en Jerusalén, cuídalo tú, aquí tienes la plata para que lo cuides, y
Si te falta algo, yo te lo pago a la vuelta cuando vuelva a Jerusalén después de haber hecho mis trámites. O sea, no es solamente el que se compadece el buen samaritano, sino el que le da refugio y ampara a ese pobre señor que lo habían cogoteado en el camino de Jericó a Jerusalén. Es mucho más. Bueno, en general, ya lo vimos desde el principio, digamos, ¿no? Cuando muchas veces nosotros ciertos verbos, ¿no? Como el caso de cuando hablábamos de la fe y de todas estas cosas, nosotros los miramos, los hemos traducido con el criterio griego intelectual. Y el criterio hebreo, el sentido hebreo que tienen esos términos en la Biblia son mucho más activos, son mucho más afectivos, ¿no? Que lo que es una intelectualidad, como quien dice, ser comprensivo solamente. Bien, la parábola del hijo pródigo es exactamente el mismo caso. Vamos a leer un par de parábolas acá. Todos los recaudadores de impuestos, estamos en la página 91, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar. Los fariseos y los doctores murmuraban: este recibe a pecadores y come con ellos. Él les contestó la siguiente parábola: si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va a buscar la extraviada al encontrarla? Al encontrarla se la echa a los hombros, contento se va a la casa, llama a los amigos y vecinos y le dicen: alégrese conmigo porque encontré la oveja perdida. Les digo que de la misma manera habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta y por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Fíjense aquí también en la actitud del pastor. Porque claro, nosotros decimos, qué entretenido, que lo encontró, está feliz, llama a los amigos y celebra. Pero ¿qué es lo que hace el pastor? Lo primero, ¿dónde demuestra su rajamim? La agarra a los hombros y se la lleva. O sea, la ampara. Porque esa oveja que estaba perdida, no solamente estaba perdida, sino que estaba lista para que la agarrara un lobo y se la comiera, digamos. Entonces, lo primero que hace, cómo demuestra el rajamim, ese pastor que la encuentra, la ampara, la coge y la lleva arriba a sus hombros, porque así esa oveja va a poder seguir viviendo. La ampara hasta que la deja en el corral sana y salva de nuevo. Y después va a celebrarlo con los amigos, no antes. Sigamos con el capítulo 15. Esto está todo a continuación, es un solo capítulo. Si una mujer tiene 10 monedas y pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con mucho cuidado hasta encontrarla. Al encontrarla, llama a las amigas y las vecinas y le dice: alégrense conmigo porque encontré la moneda perdida. Les digo, lo mismo se alegrarán los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y añadió: un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo al padre: padre, dame la parte de la fortuna que me corresponde. Él le repartió los bienes. Les repartió los bienes. O sea, el hijo mayor también recibió herencia, para no ser menos. No dice le repartió, dice les repartió los bienes. A los pocos días el hijo menor reunió todo y emigró a un país lejano donde derrochó su fortuna viviendo una vida desordenada. Cuando gastó todo, sobrevino una carestía grave en aquel país y empezó a pasar necesidad. Fue y se puso al servicio de un hacendado del país, el cual lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Bueno, eso es lo más horroroso que le puede pasar a un judío, digamos, de esa época: cuidar cerdos. Los alemanes prohibidos por impuro. Nosotros pensamos siempre, bueno, es que el pobrecito está cuidando cerdos y los cerdos en realidad viven en el barro, están todos cochinos, qué sé yo, qué tal. No, era mucho peor. O sea, es una pega que se la dieron para denigrarlo. Porque cuidar cerdos era ya lo peor que le podía pasar a un judío. En Israel no se criaban cerdos de partida, digamos, porque eran animales impuros y por lo tanto no podía nadie estar cuidando cerdo, porque el cuidar cerdo quedaba impuro el cuidador y por lo tanto no podía ir al templo y rezar. Poco menos que lo convertían en leproso, aunque no fuera así.
Deseaba llenarse el estómago de las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces, recapacitando, pensó: ¿a cuántos jornaleros de mi padre le sobra el pan mientras yo me muero de hambre? Me pondré en camino a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra Dios y te he ofendido. Y ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y se puso en camino a la casa de su padre. Estaba aún distante cuando su padre lo divisó y se enterneció. Corriendo se le echó al cuello y lo besó. El hijo le dijo: padre, he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco más llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus sirvientes: aquí viene Rajamín. Lo acogió y lo protegió. Enseguida traigan el mejor vestido y vístanlo, póngale un anillo al dedo, sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque esto, mi hijo mío, estaba muerto. Claro, si estaba cuidando cerdos. O sea, era como igual que si fuera leproso. Y ha revivido, se había perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. Se fijan, no es el hecho, el rajamim no es el hecho de perdonar solamente, es el acogerlo, ¿ah? Y el protegerlo, ¿no? Lo amparó de nuevo, vuelve a tu casa. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando se acercaba a casa oyó música y danza y llamó a uno de los sirvientes para informarle lo que pasaba. Le contestó: es que ha regresado tu hermano y tu padre ha matado al ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Irritado se negaba a entrar. Su padre salió a rogarle que entrara, pero él le respondió: mira, tantos años llevo sirviéndote sin desobedecer una orden tuya y nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero cuando ha llegado ese hijo tuyo, parece no es mi hermano, ¿eh? Ojo, ese hijo tuyo, que ha gastado tu fortuna con prostitutas, has matado para él el ternero engordado. Le contestó: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Había que hacer fiesta porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido encontrado. Si ustedes se fijan aquí también el mismo caso, ¿no? El hijo, el mayor protesta porque el padre volvió a acoger, o sea, al hijo pródigo. O sea, no era solamente el hecho del banquete, ¿sí?, que le haya molestado al hermano mayor. Sino yo creo que el hermano mayor se ha empezado a pasar la película. De ahora en adelante voy a tener que soportar estar con él de nuevo todo el día. O sea, ese es el sentido de la misericordia, bíblicamente. Claro, va a tener que estar con él todo el día porque el padre lo volvió a acoger, tal como la madre acoge su útero al niño antes que nace. O sea, el hijo pródigo tuvo una especie de renacimiento, ¿no?, al volver a su casa. Ahora, en la segunda parte de su libro, en lo que nosotros llamamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí Lucas se dedica, cuando ya no está el Señor, porque ya el Señor ya ha desaparecido, digamos, ¿no?, se dedica a relatar la labor del Espíritu Santo. O sea, siempre en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es muy interesante leerlo y leerlo, ojalá leanlo completo en el sentido de partir con el Evangelio y sin interrumpir nada, seguir con Hechos de los Apóstoles y llegar hasta el final. Son libros cortos, o sea que no se demora mucho en leerlo. Y ahí como que se percibe el timón, ¿no?, que está manejado de arriba. El timón que impulsa todo lo que sale, todo lo que se hace ahí, queda sumamente claro, queda sumamente claro. Y cómo efectivamente en un lapso que serán 20 años, esta cosa que había nacido en Nazaret, digamos, con la tan chiquitita, ¿no es cierto?, con la anunciación, bueno, llega hasta Roma y
y conquista Roma, de tal forma que al final Nerón no sabe qué hacer con esta gente y hace una matanza y ahí mueren Pedro y Pablo. Ahora, ahí los discursos de los apóstoles, tanto de Pedro como Pablo, porque se ven en paralelo, digamos. Primero, en los primeros capítulos se dedica a Pedro y después se dedica a Pablo. Tienen doble objetivo, se nota claro, ¿no? O sea, uno dice, el discurso este lo está diciendo Pedro, lo está diciendo Pablo, con el que se dio el discurso al Areópago, por ejemplo, en Atenas, o cosas así, o este es de Pedro. ¿Lo está diciendo para la audiencia que tenía en ese momento o lo está diciendo para nosotros que estamos leyendo este libro? O sea, la forma de presentarlo de Lucas es muy clara, porque efectivamente él, dicho en términos lucanos, esos discursos son para la gente que lo estaba escuchando los apóstoles en ese momento o son para Teófilo, ¿eh? Que Teófilo somos todos nosotros, tal como les decía. Es más magistral en esa forma de redactar. Es una persona que no me cabe la menor duda que tiene que tener una cultura bastante fuerte. Ahora, una característica de Lucas que se entiende con esto que hablábamos de la misericordia, del Rajamim y todo esto, es que es conciliador. O sea, él escribe esto cuando ya no existen ni Pedro ni Pablo, digamos. Debe ser por allá por el año 70 o una cosa así. Y efectivamente no muestra las disputas que nosotros sabemos que existieron por las mismas cartas de Pablo que están escritas en el momento. O sea, la imagen que él da con el famoso concilio de Jerusalén no es irreal, pero es de una suavidad, ¿eh? Que es un poco, que sabemos por la carta a los Gálatas de San Pablo que fue un poco artificial. O sea, efectivamente, Lucas muestra que hubo un acuerdo general y total, y parece que no fue así tanto. Y bueno, y Lucas también no cuenta, por ejemplo, eso de lo que nosotros decíamos, que se habían dividido el mercado. ¿Ah? Pedro va para los judíos y yo, Pablo, voy para los paganos. En fin, esos pequeños detalles. Y por supuesto que el incidente de Antioquía que nosotros vimos, en que Pablo reta fuerte a Pedro, a pesar que lo llama Cefas, que ya dijimos que Cefas quiere decir roca y cabeza, que era el nombre que ya tenía, era el apodo, pudiéramos decir así, que ya era conocido universalmente en la comunidad en la época de Pablo, y cuando escribe la carta a los Gálatas, o sea, estamos hablando que por allá por el año 50 o 52, por ahí, o sea, unos 8, a ver, no, sería del año 35, 45, unos 18 años después de la resurrección del Señor, ya era conocido como la cabeza o como la piedra, y Pablo lo reconoce siempre. Pero eso no quiere decir que no lo pueda retar porque se equivocó. O sea, Pablo era en ese sentido era bastante atrevido. Pero bueno, Lucas no dice nada de eso cuando relata su mismo hecho, ¿no? O sea, es mucho más conciliador. ¿Por qué? Porque bueno, ya los protagonistas habían fallecido y ya se sabía que en Roma habían trabajado en conjunto, digamos, ¿eh? Y los dos habían valientemente dado su vida. Entonces, ¿para qué contar las cosas difíciles? O sea, Lucas habla del cristiano, ¿no? Por primera vez, y sin hacer diferencia entre ese cristiano de origen judío o de origen pagano. O sea, hay un solo evangelio para Lucas, para todos. Ahora, en lo contingente, San Lucas le interesa dejar claro para el pueblo romano de que el cristianismo no es un peligro para el imperio. Nosotros cuando vimos a San Pablo, vimos el problema serio que tenía para la religión oficial romana
eso que se hablara de que Jesús es el Señor. ¿Se acuerdan? Lo dijimos bien claro. O sea, eso era algo que se condenaba por alta traición. San Pablo se vio metido en serios líos por eso, digamos. Bueno, al final lo mataron por eso, digamos. Pero eso ya lo vimos, no lo voy a repetir, pero espero que a ustedes les haya quedado claro. En cambio, San Lucas lo que trata es de demostrar que eso es una concepción religiosa, pero que no es un peligro el cristianismo para el Imperio Romano. O sea, que al revés, que los cristianos son buenos ciudadanos romanos y que respetan las leyes romanas, siempre que le dejen practicar su religión, obviamente. Pero esa religión no va contra el imperio, al contrario, los cristianos rezan por sus autoridades para que escojan lo mejor para su pueblo. O sea, y por eso insiste tanto. La muerte de Jesús fue un asesinato. Fue un asesinato provocado por los dirigentes judíos y que tocó la mala suerte de que había un gobernador en ese momento que se llamaba Poncio Pilato, que era cobarde. Porque él reconoció que, y lo pone claro San Lucas en su evangelio, reconoció que Jesús era inocente, pero sin embargo no se atrevió a llevarle la contra a los dirigentes judíos y lo mandó matar, pero se lavó las manos. Entonces, la muerte de Cristo fue el asesinato por envidia de los dirigentes judíos, aprovechándose que había un gobernador bastante cobardote. Esa es su experiencia. Y bueno, le fracasó la historia, porque efectivamente los romanos siempre tuvieron una actitud muy desconfiada del cristianismo y por eso que al final mataron tanto a Pedro como a Pablo. Ahora, vamos a ver aquí en la página 93 algo que es bien interesante. Y esto se lo saqué, y ahí está textualmente lo que es sacado y lo que es mío, de un análisis que hace un biblista español, que es el mejor biblista español que hay en este momento, que se llama Antonio Piñero, con el cual he intercambiado algunos emails. Me contesta los mails siempre que no le mande más de un email al año. Más o menos eso es la cosa. Entonces, pero es una persona muy inteligente, mayor que yo, es profesor emérito de la Universidad de Salamanca en estudios literarios bíblicos y los idiomas. Es uno de los traductores fenomenales de los textos de la época de Cristo, no necesariamente bíblico, ha traducido bastantes otros libros que son tanto religiosos de la época. El libro de Enoch, que sé yo, hay varios libros que he traducido. Bueno. Ahora, don Antonio Piñero tiene una particularidad, que es ateo. Y ustedes pueden decir, ¿cómo puede ser un gran biblista si es ateo? Bueno, porque es muy honrado. Tiene un hombre que es una honradez tremenda. O sea, él lo que hace es estudiar todos estos textos, digamos, y escribir informes por él. No le conozco los juveniles, pero los libros que ha escrito en su época madura, ya de profesor de Salamanca, son muy de una honradez, pero extraordinaria. O sea, él nunca va a atacar algo que dice la Iglesia por atacarla, sino que lo que hace es estudiar la ciencia bíblica con respecto a un cierto marco de referencia y quiera él ver, como el caso de la infancia del Señor, desde el punto de vista lingüístico, histórico, literario, qué sé yo, y todo lo demás, y él dice lo que piensa de eso. No usa su agnosticismo para atacar a la Iglesia ni nada. Y de hecho, muchas veces le he leído informes sobre biblistas católicos que los ha destrozado. Porque dice, eso no lo puede decir un biblista católico porque
de acuerdo a los estudios históricos, literarios, qué sé yo, bla, 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 lo que dice ese texto que este biblista católico está realizando de esa manera es exactamente lo que dice la Iglesia. O sea, usted, biblista católico, no tiene idea. En realidad hay que reconocer que yo a veces le tengo más temor a los biblistas católicos que a los biblistas que no son católicos, pero que tienen la honradez y la honestidad intelectual como don Antonio Piñero. Bueno, veamos lo que dice don Antonio Piñero. ¿Qué es lo que dice don Antonio Piñero? Dice que los dos primeros capítulos del Evangelio de San Lucas reflejan un Mesías que es muy distinto al Mesías que reflejan desde el capítulo 3 hasta el final, incluso hasta el final del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y él hace un análisis de los 3 himnos que están en los 2 primeros capítulos del Evangelio de San Lucas, que son el Magnificat, el himno de Zacarías y otro himno más, que el de Simeón, que son unos himnos que tienen bastante tradición histórica en la literatura judía de la época. ¿Qué es lo que dice? Mire, si ustedes van al Evangelio de San Lucas desde desde la adultez del Señor hasta el final, cuando llega el final del Evangelio o el libro de los Hechos de los Apóstoles, vale decir del capítulo 3 del Evangelio en adelante, el Mesías que proporciona San Lucas es un Mesías absolutamente pacífico, que desecha la violencia y más desecha todavía la violencia armada, que es ajeno a los problemas políticos de Israel, un Mesías dulce y manso de corazón, y que todos los cargos que le hicieron a ese Mesías, a los dirigentes judíos, eran pura mentira. O sea, nos está diciendo, mire, el Mesías del núcleo grande de los escritos lucanos, a partir del capítulo 3 del Evangelio en adelante, es un Mesías misericordioso, dulce, pacífico, manso de corazón. O sea, el Mesías del hijo pródigo, el Mesías del buen pastor, el Mesías, toda esta imagen que da de Jesucristo, y es cierto, ¿no? El discurso de San Pedro después de Pentecostés, es un Mesías que pasó haciendo el bien, sanando a los enfermos, resucitando incluso hasta a algunos muertos, curando leprosos, dándole vista a los ciegos, qué sé yo. Ese es el Mesías central. Pero en cambio, en los 2 primeros Mesías, en los 2 primeros capítulos del Evangelio, la imagen del Mesías es de un agente terreno de la potencia divina, que va a poner orden en el caos del mundo en favor del pueblo elegido, vale decir Israel, ante el cual los reyes de las naciones extranjeras caerán al filo de la espada, ayudada por legiones de ángeles de Yahvé, el Señor de las huestes celestiales. O sea, en estos himnos, y él hace un análisis de los himnos, que lo voy a leer yo acá, efectivamente se muestra un pueblo que espera un Mesías que lo va a liberar de Roma y que lo va a proteger de los enemigos que lo están asfixiando. Totalmente distinto de lo que pasa del Mesías del capítulo 3 en adelante, que es un Mesías misericordioso a problemas humanos del diario vivir de los humanos. Veamos el cántico de Zacarías, por ejemplo. En su himno, Zacarías es el papá de Juan Bautista, Zacarías e Isabel, son los padres, que cuando se da cuenta que el ángel le avisa que va a concebir a un niño, estando viejo, y su mujer estando viejo, su mujer estando vieja también, hace un himno, que nosotros lo leemos en la liturgia de Adviento. ¿Y qué es lo que dice Zacarías?
que ese Mesías nos salvará de nuestros enemigos y de las manos que nos odian. Bueno, en ese tiempo, ¿quiénes odiaban a los judíos y los enemigos y odiadores de Israel? Son los romanos. Estos serán aniquilados. ¿Y qué más dice? Yahvé, por medio de su Moisés, tendrá misericordia a nuestros padres, porque recordará su santa alianza y el juramento que hizo Abraham de concedernos la libertad de las manos enemigas. ¿Y cuál es la libertad que no tenían? Porque las manos enemigas no tenían los romanos. Para que podamos servirle sin temor y santidad y justicia delante de él todos nuestros días. O sea, para que podamos tener de nuevo libertad religiosa, que en este momento existía medio a medias, porque los dirigentes religiosos eran obsecuentes al Imperio Romano. O sea, en el fondo, el Mesías de los dos primeros capítulos del Evangelio de Lucas representan la misma proyección mental de un Israel restaurado en sus 12 tribus, un nuevo Israel, que será epicentro del mundo del reino mesiánico. Veamos algunas frases. Ustedes lo pueden leer, esto, le puse los 3 himnos ahí uno detrás del otro en la página 94 para que lo lean. Pero, por ejemplo, en el Magnífica, la Virgen dice: socorre a Israel, su siervo, recordando la lealtad prometida a nuestros antepasados en favor de Abraham y su descendencia por siempre. ¿Qué es lo que le había prometido Yahvé a Abraham y a su descendencia por siempre? Tener una tierra en que ellos desde ahí iluminaran a todo el resto del mundo, y no que fueran oprimidos. Veamos Zacarías, por ejemplo, en el himno que canta cuando sabe que su mujer Ana va a dar a luz un hijo que es San Juan Bautista. ¿Qué es lo que dice? Bendito el Señor Dios de Israel, porque nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David. La casa de David era la casa real, como prometió desde antiguo por boca de sus santos profetas. O sea, le recuerda a Dios que ahora se va a resolver esa promesa. ¿Y para qué? Para salvarnos de nuestros enemigos y del poder de cuantos nos odian. ¿Quiénes eran los enemigos y quiénes eran los que odiaban a la gente? Los romanos en ese momento. Antes fueron los persas, antes fueron los egipcios, qué sé yo. Pero en el fondo lo que se dice aquí, que ese Mesías que van a hacer, que dice Zacarías, nos va a hacer lo mismo que hizo Moisés al liberarnos de los egipcios, y va a hacer lo mismo que hicieron los macabeos cuando nos liberaron de los persas, recordando su alianza sagrada que le juró a Abraham. O sea, eso va a ocurrir porque el juramento que Dios le hizo a Abraham, que nos concedería liberarnos del poder enemigo para que lo podamos servir sin temor en su presencia con santidad y justicia. Bueno, ahí usted lo ven. Ahora, lo curioso, no voy a insistir más, veanlo. Bueno, se pregunta ahí, ¿quién escribió estos himnos tan distintos que lo que pasa después en el Evangelio a partir del capítulo 3? Bueno, él tiene sus teorías aquí, don Antonio Piñero, de que seguramente hay influencia de comunidades baptistas. Pero bueno, está bien. Pero los himnos son hermosos y son bellos y son inspirados por Dios, pero efectivamente son distintos de lo que pasa después. Ahora, lo simpático de esto es que si uno lee después el Evangelio bien, pero sin sentirse influenciado, ¿no?, por lo que se ha predicado normalmente, sino que lee efectivamente estos 2 capítulos y a continuación del tercero en adelante, llega a la conclusión que, como dice después don Antonio Piñero, tiene toda la razón. Y los que estaban más despistados en la comprensión de lo que iba a ser el Mesías, eran los padres de estas criaturas, para decir, José y la Santísima Virgen, y Zacarías y Ana. Y lo demuestra el propio Lucas, porque después cuenta la historia del niño perdido y hallado en el templo. Y ustedes conocen la historia.
van a Jerusalén para celebrar la Pascua y el niño tenía 12 años. 12 años ya era una persona casi adulta, porque ahí se casaban a los 15. Bueno, y se les pierde. Ya, lo van a buscar. Les leo lo que dice Lucas, capítulo 2, todavía estamos en el 1 y el 2. Para la fiesta de Pascua iban sus padres todos los años a Jerusalén. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según su costumbre. Al terminar esta, mientras ellos se volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, que no era tan niño, insisto, le faltaban 2 años para que llegara a la edad de que se podía casar, 2 años y medio, sin que sus padres lo supieran. Pensando que iban la caravana, hicieron un día de camino y se pusieron a buscarlo entre parientes y conocidos dentro de la caravana. Al no encontrarlo, regresaron a buscarlo a Jerusalén. Luego de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban maravillados ante su inteligencia y sus respuestas. Al verlo se quedaron desconcertados. Y su madre le dijo, obvio, lo retó: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo, o sea, José y yo, te buscábamos angustiados. Él replicó, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en los asuntos de mi padre? Y aquí viene el comentario estrella de Lucas. Ellos no entendieron lo que dijo. ¿Por qué no lo entendieron? Porque ellos pensaban que su hijo iba a ser el Mesías que los iba a liberar a los romanos. Entonces, ¿qué estaba haciendo este chiquillo perdiendo el tiempo en el templo, discutiendo con los sabios religiosos? No entendieron. ¿Qué hubiera pasado si hubieran encontrado al Señor y el Señor le hubiera dicho, ay, perdón, pero tenía que ocuparme de los asuntos de mi padre? Así que estaba donde un maestro del arte de la defensa propia que me enseñó a usar la espada y la lanza. Ahí los padres hubieran dicho, parece que es cierto. Este va a ser el chiquillo que nos va a liberar, tal como David liberó a su pueblo de los amalecitas. Este es el chiquillo que nos va a liberar de los romanos. Y hubieran llegado felices. Pero resulta que se lo encontraron en el templo, pues, discutiendo de la ley. Entonces, lo dice aquí, ellos no entendieron lo que les dijo. O sea, ¿y por qué lo cuenta así, Lucas? Porque es bien interesante, porque nos está mostrando, por eso es que es muy inteligente, Lucas, nos está mostrando en sus 2 primeros capítulos lo que la gente esperaba del Mesías. Incluso sus padres y sus tíos esperaban eso del Mesías, porque no entendieron lo que pasó cuando se les perdió. Pero después nos dicen, no, están todos equivocados. En realidad el Mesías que Dios había prometido fue este Mesías pacífico, misericordioso, con las palabras que salen aquí, que no tiene nada que ver con la violencia, y menos la violencia armada y la violencia política, ajeno a los problemas políticos de Israel, un Mesías dulce y manso de corazón. O sea, nos muestra ese cambio, ¿no?, de comprensión, que le costó mucho al Señor que lo entendieran así. Ojo, porque incluso hasta después de fallecido el Señor en la cruz, ¿qué le pasa a los discípulos de Emaús? ¿Qué le dicen cuando encuentran al Señor caminando? Oye, ¿eres tú el único perdido que no entiendes nada de lo que pasó? ¿Qué pasó? Bueno, que este Jesús de Nazaret, que era un hombre enviado por Dios, que nosotros pensábamos que nos iba a liberar de los romanos, le dicen. Resulta que fue crucificado y se murió. Así que se acabó toda esperanza. Nos volvemos súper decepcionados a nuestro pueblo de Maús. ¿Y qué les dice el Señor? Hombres de poca fe, no entienden nada. Yo les voy a explicar todo lo que decían las antiguas escrituras de lo que le iba a pasar al Mesías. Y empieza. O sea, ese contraste lo muestra muy bien
Y en realidad lo que dice Piñera tiene toda la razón, es así. Lucas lo muestra muy bien y de una forma muy inteligente. Incluso se ve que hasta el final, después de la cruz, todavía no habían entendido de qué se trataba el mesianismo. Ahora, hay otra cosa bien interesante también de los discípulos de Emaús, ¿no? Que nosotros siempre pensamos que son dos personas varones. Uno de ellos está identificado, Cleofás, porque en la pasión de uno de los 4 evangelios, no me acuerdo cuál, lo nombra, Cleofás. Que se le apareció el Señor en camino a su casa. Ya. Y la mujer de Cleofás aparece mencionada, creo que en el Evangelio de San Juan, el relato de la pasión, como una de las que estaba al pie de la cruz. Y hay un hecho muy interesante en el relato de San Lucas sobre el relato de estos discípulos de Maús. Ya sabemos que uno era Cleofás, ¿quién era el otro? Bueno, resulta que llegan a su casa, entran los 2 discípulos con Jesús y le ofrecen una comida en la mesa. Bueno, si Cleofás tenía una señora que está mencionada ahí, que estaba al pie de la cruz, y llegan estos 2 discípulos a su casa y le ofrecen comer y alojar, es obvio que el otro discípulo era la mujer de Cleofás, que regresaba con su marido al pueblo de Maús. Entonces, es bien interesante esto, es bien interesante porque muestra también la participación femenina en todos estos procesos. O sea, es Cleofás y su señora, esa es la interpretación que se le da hoy día, y la más adecuada, y tanto por biblistas católicos, protestantes, ateos y lo que ustedes quieran. O sea, es Cleofás con su señora que regresan después de haber sido testigos presenciales de la cruz del Señor, y regresan absolutamente desesperados, frustrados, porque la esperanza que tenían del Mesías que los iba a liberar los romanos se fue a la chuña. Entonces vuelven a su casa, etc. Y ahí descubren que efectivamente el Señor ha resucitado. Y se vuelven a Jerusalén. Bien, esto es lo que les quería contar de San Lucas. Ahora, en la página 96 hay otro apéndice, porque el primer apéndice es lo que le acabo de decir de este asunto de la infancia. Pero hay otro apéndice que lo agregué para este curso, pero que se los voy a dar de tarea. Es una página y media, ¿no? Para que lo lean, para que no sean flojitos. Bueno, hagan tareas, hagan las tareas. Que es el papel de las mujeres en la predicación. Ese lo saqué de un biblista que también es muy, muy, muy bueno, que acaba de fallecer desgraciadamente el año pasado, James Dunn. Ese es anglicano, pero es un biblista extraordinario, también lo menciona mucho, lo usa mucho, mucha información de él en su libro Jesús de Nazaret, el Papa Benedicto, que tiene un apéndice de una página y media sobre el papel de las mujeres en la predicación de Jesús. Y es muy interesante porque es un tema que hoy día se toca mucho. O sea, si es el evangelio muy machista o no muy machista, qué sé yo, cosas de ese tipo. Lo que pasa es que el evangelio se escribió de acuerdo a lo que se escribía, o la forma que se escribía en ese momento, pero aquí demuestra que efectivamente las mujeres tuvieron un papel muy importante en la predicación del Señor. Así que se los doy de tarea para que lo lean. Y cualquier cosa me preguntan en la próxima clase o me mandan un email con alguna pregunta. Esto es textual de James Dunn. Bien. Vamos ahora al capítulo que sigue, en la página 98, que son los escritos de la escuela de San Pablo. Ya habíamos dicho que de todas las cartas que habitualmente se pensaba que eran de San Pablo, escritas por él, solamente hay 7 que son de su época, que son las que vimos antes. Primera Tesalonicense, las 2 a los Corintios, Gálatas, Filipenses, Filemón y Romano.
que se escriben en ese orden. Después hay 6 que están escritas por la escuela, pero de esa escuela hay 2 etapas. La primera escuela, que se escriben sus cartas más o menos entre el año 60 y el 70, por ahí, que son la segunda Tesalonicenses, Colosenses y Efesios. Y después la segunda escuela, que escribe sus cartas por allá por entre el 70 y el 80, que son 3 cartas también, las 2 a Timoteo y la carta a Tito, que se llaman cartas pastorales. Ahora, la diferencia que tienen es que en las 3 de la primera escuela de Pablo, o sea, segunda Tesalonicense, Colosense y Efesios, se nota la misma mano en cuanto a la escritura. O sea, se nota que son escritas por el mismo cuerpo de escribanos que le ayudó a escribir las cartas a San Pablo, que tienen más o menos el mismo lenguaje. Incluso se nota también que deben haber sido escritas por sus discípulos más inmediatos, más cercanos. Por ejemplo, se dice que Colosenses fue escrito por Timoteo. Es muy probable, es muy probable. O sea, que son escritos por sus discípulos más cercanos. En cambio, la segunda escuela de Pablo, o sea, las que son las 2 cartas a Timoteo y la carta a Tito, ya son bastante más lejanas. Seguramente son escritas por discípulos de los discípulos. Ahora, ¿son escuelas paulinas? Sí, pero ya se citan cosas que uno dice, no, seguramente San Pablo no lo habría dicho. Porque primeramente se refleja una época en que los problemas eran ya distintos de los que había tenido Pablo. O sea, problemas que no son de la época de Pablo. Por eso que dicen que es más probable que no lo hubiera dicho así. Pero que obviamente son inspiradas y son muy valiosas también. Ya no se habla en ninguna carta de la escuela entre los conflictos entre los cristianos de origen pagano y los cristianos de origen judío, por ejemplo, sobre todo en las últimas. Ahora, vamos a ir en esta etapa, como vamos cronológicamente en el estudio del Nuevo Testamento, vamos a ver solamente la primera escuela de Pablo, la segunda la vamos a ver en otras clases. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estas cartas de la primera escuela de Pablo? Bueno, el objetivo de la segunda Tesalonicense es corregir una mala comprensión que habían tenido los tesalonicenses sobre lo que le había dicho Pablo original en la primera carta. O sea, entendieron mal lo que había dicho Pablo y entonces ahora le hacen una segunda carta bajo el nombre de él para corregir la mala comprensión que tenían. En el caso de Colosenses y Efesios, no. Ahí se trata de ver problemas nuevos que no existían en la época de Pablo. Vamos a ver. Ahora, en general, son más suaves en su escritura que los de la segunda, los de esta escuela de Paulina, el Pablo II, que le llamamos nosotros, la primera escuela de Pablo. Son mucho más suaves. Son un poco como San Lucas, digamos, que trata de ser bastante conciliador. Aquí también. Pablo era violento, era bien violento, o sea, acuérdense que trata de estúpidos a los Gálatas con esa palabra, estúpido. Aquí no, son mucho más conciliadores. Y tratan de suavizar algunas asperezas que puede haber dejado Pablo en su tiempo. El caso de las 3 cartas de la segunda escuela de Pablo, o sea, las 2 de Timoteo y de Tito, las vamos a ver más adelante, y esos son todavía más integradores, qué sé yo. Ahora, el hecho de que se haya reconocido esto de las escuelas paulinas, que son diferentes de las cartas paulinas como tal, de las primeras, ha significado una mucho mejor comprensión de la mentalidad y del mensaje de San Pablo. Porque
si tratábamos de comprimir estas 13 cartas en un solo periodo de 15 años, bueno, resulta que se veía como que Pablo cambiaba de opinión a cada rato. Entonces, no se entendía muy bien por qué era tan inestable esta persona. Bueno, no es que fuera inestable. Él pensaba de esta forma y sus discípulos siguieron predicando de esta otra forma. No hay ninguna inestabilidad ahí. Y sus discípulos son mucho más conciliadores y de repente suavizan algunas asperezas que había dejado Pablo en sus cartas. Entonces no es que sea un problema mental de él que cambiaba de opinión, no. Se ha podido comprender mucho mejor el espíritu de esto cuando efectivamente se ha dejado ya, hoy día nadie duda de todo esto, ¿no? de, de los tres grupos, ¿no? El Pablo original, la primera escuela y la segunda escuela. Ahora, si ustedes tienen Biblias antiguas, le van a decir que no en las introducciones, porque esto es algo que se ha dejado más o menos claro en los últimos, qué sé yo, después del concilio, digámoslo así, y ya aceptado en forma general en los últimos 50 años. En general, por ejemplo, el primer Pablo es muy revolucionario en muchas cosas. El segundo Pablo es un poquitito más conservador y el tercer Pablo, el de la segunda escuela, es mucho más conservador. Veamos un ejemplo. La doctrina de Pablo respecto a la relación entre varón y mujer, por ejemplo. En el primer Pablo hay una cita de él que es de Pablo original, el primer Pablo, como le digo yo, que es clarísima en la igualdad y en la dignidad de ambos sexos, digamos. En Romanos 16 dice: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas, para que la reciban en atención al Señor como merece una persona consagrada, ayudándolo en todo lo que necesita de ustedes. Ella ha protegido a muchos, empezando por mí. Como yo le decía cuando hablamos de Pablo, Pablo siempre escribió sus cartas respondiendo preguntas que le hacían la gente de las iglesias en que él había fundado. No son cartas que sea un tratado de algo. Entonces, claro, es difícil entender que Pablo pensaba en algunos temas específicos si nadie le había preguntado de eso. Pero en este caso nadie le preguntó cómo tratar a la mujer. Pero sí tenemos este testimonio. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas, para que la reciban en atención al Señor como merece una persona consagrada, ayudándolo en todo lo que necesite de ustedes, ya que ella ha protegido mucho, empezando por mí. Primero, ¿qué se deduce? Tenía un cargo directivo. Era una persona consagrada, o sea, dedicada, que había recibido una consagración, no sabemos cuál, ¿no? Porque no lo dice y es difícil de imaginarlo. Pero que él dice que es diaconisa. Ahora, ¿qué era una diaconisa en esa época tan antigua? No tenemos idea tampoco, no pensemos que es lo mismo que un diácono hoy día, pero por lo menos sí sabemos que era una persona consagrada y que había, por lo tanto, había recibido una cierta ordenación, llamémoslo así, y que por eso era una persona digna de mucho respeto, como persona consagrada. O sea, tenía un cargo en esa iglesia, no sabemos cuál, pero que él llama diaconisa, y que era una persona muy respetada y considerada porque ella había protegido a muchos y lo había ayudado a mucha gente, incluyéndome a mí, dice Pablo. Entonces, insisto, no traten de pensar que es lo mismo que un diácono de hoy día, porque los términos varían, la comprensión de los términos a lo largo del tiempo, como ya lo hemos visto en muchos casos. Pero era una persona consagrada, importante, cuyo cargo era diaconisa, no era una persona sencillamente valiosa en la iglesia, no, tenía un cargo cuyo nombre era diaconisa. Se llamaba Febe y en la iglesia bien concreta, en Cencreas. Ya, de ahí sacamos una serie de conclusiones que ustedes las pueden sacar también, pero que están claras aquí. Pero veamos el segundo Pablo en Colosenses.
¿Qué es lo que dice? Esposa, hagan caso a sus maridos, como lo pide el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. Aquí ya se nota una diferencia, ¿no? Está bien clara. Las esposas tienen que hacer caso a sus maridos. Ahora, los maridos, como consecuencia de eso, las van a tratar en una forma muy considerada y no con aspereza. Pero está claro, las mujeres tienen que hacer caso a los maridos. No dice que los maridos tienen que hacer caso a sus mujeres, digamos. Entonces ya ya están en dos planos distintos según la carta de los Colosenses. Ya no es el caso de esta mujer, Febe, que dirigía una iglesia con un cargo de consagrado, ¿no? Ahora, ¿qué rango tenía dentro de la iglesia? No lo sabemos, pero por lo menos era consagrada y tenía un cargo de diaconisa, o sea, era una autoridad. Aquí dicen, no, esposa, hagan caso a sus maridos, como pide el Señor. Maridos, amen a su esposa y no la traten con aspereza. O sea, mantengan bien la paz conyugal, pero la cabeza es marido. Y las mujeres tienen que hacerle caso a los maridos, no al revés. Y en la segunda escuela de Pablo, o sea, el Pablo III, que llamo yo, que ya es año 80, por ahí, ¿qué es lo que dice respecto a Timoteo, en la carta a Timoteo? Asimismo, que las mujeres se arreglen decentemente, se adornen con modestia y sobriedad, no con peinados rebuscados, con oro y perlas, con vestidos lujosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que se consideran religiosas. Y aquí miren lo que dice después. La mujer debe escuchar en silencio la instrucción, con toda sumisión. No acepto que la mujer dé lecciones ni que domine al varón. Loop. Entonces, bueno, como les digo, si todo esto se pensaba que lo había escrito la misma pluma en solo 15 años, ¿cómo puede pasar que este hombre cambie tanto de opinión de un momento a otro? No. Esto se escribió en el año 80, cuando ya Pablo hacía 20 años que había muerto. Yo no sé si, fíjese, la mujer debe escuchar la instrucción en silencio, con toda sumisión. Entonces una mujer no podría ser dirigente consagrada de una iglesia en Cencreas, como era la diaconisa Febe. Bueno, ahora, insisto, no traten de entender esto con la mentalidad de hoy, porque también no sabemos en qué momento se daba esa instrucción. Nosotros pensamos la instrucción en la prédica de una misa, no, por lo mejor se estaba dando en otra cosa, en una escuela que tenía la iglesia esa que está relatada en esta primera carta a Timoteo. Por eso es que es muy difícil sacar conclusiones teóricas de esto. Pero los hechos que nos muestran son interesantes. Porque, como les digo, las cartas, tanto las de Pablo como su escuela, eran respuestas a preguntas concretas que hacían esas iglesias. Preguntas que desconocemos. O sea, no sabemos a qué contexto se refieren. Bueno, pero da una idea. Otro ejemplo, léanlo ustedes en más detalle. Yo lo estoy haciendo un resumen esto, pero en más detalle yo doy unas explicaciones escritas ahí de algunos biblistas que tratan de explicarse un poco más al contexto. Otro caso también bastante parecido que se da en estas cartas es el caso con respecto a los esclavos. O sea, en el primer Pablo, el Pablo original, tenemos el relato de la carta a Filemón, que se la leí entera, ¿no es cierto? Este esclavo que se había arrancado, que se, etc. ¿Y cómo arregla Pablo el problema? Muy simple. Ahora tú, Filemón y Onésimo, tu esclavo, son hermanos. Y hermanos no en el sentido poético, así como a veces lo vemos nosotros, sino hermanos en el sentido tribal, hijos del mismo patriarca, que es Jesús, y hijos de la misma madre. Entonces, no se preocupa del aspecto jurídico porque no lo puede arreglar, porque esa es una manera que tienen los romanos de extorsionar a los países conquistados. Pero sí lo que dice es que ustedes ahora son hermanos, o sea, están al mismo nivel, aunque uno tenga jurídicamente el estatus de amo y el otro de esclavo.
Ahora, ¿qué pasa en la carta a los Efesios ahora, de la primera escuela de Pablo, o sea, Pablo 2? Esclavos, obedezcan a sus amos corporales escrupulosa y sinceramente como si sirvieran a Cristo, no por servilismo o para halagarlo, sino como siervos de Cristo que cumplen con toda su alma la voluntad de Dios. Sirvan a sus dueños de buena gana como si se tratara del Señor y no de hombre, conscientes que el Señor les pagará a cada uno lo bueno que haga, sea esclavo o libre. Amos, compórtense con sus siervos del mismo modo y dejen de lado las amenazas, conscientes que tanto ellos como ustedes tienen el mismo Señor que está en el cielo y no hace distinción de personas. O sea, aquí está reglamentando, digamos, que haya un tratamiento justo y amigable entre los amos y los esclavos. Pero ya no son hermanos. Está claro que uno recibe una amonestación y el otro recibe una amonestación distinta. No se puede decir que signifique algo peyorativo para el esclavo, porque no. Porque dice usted, tanto ellos como ustedes tienen el mismo Señor que está en el cielo y que no hace distinción de personas. O sea, no hay tratamiento peyorativo, pero la funcionalidad es distinta. Ya no son de igual hermanos. La funcionalidad es diferente. Y por lo tanto el amo tiene que tratarlo como trata a Dios sin distinción de persona, pero él es el amo. Y el esclavo tiene que hacer lo que dice su amo de la mejor forma posible, porque también es hijo de un Padre Dios que no hace distinción de personas, pero él es esclavo. ¿Ya? Un poco como dice también la primera escuela de Pablo en el caso del hombre y la mujer. Se deben tratar muy bien, porque Dios no hace distinción de personas, pero tú eres hombre y tú eres mujer. Aquí también, tienen que tratarse muy bien, porque Dios no hace distinción de personas, pero tú eres amo y tú eres esclavo. En cambio, en el primer Pablo, todos eran hermanos. Esa es la diferencia. Ahora, ¿para qué les cuento lo que dice aquí? Pues ahora en la segunda escuela de Pablo, es el Pablo 3. Sigo. Los esclavos sean sumisos a sus amos en todo, amables, no respondones, no ladrones, sino dignos de toda confianza, para que cobre prestigio ante todo la enseñanza de nuestro Dios y Salvador. Y a los amos, bien, gracias, no les dice nada. Entonces, bueno, se nota que, insisto, no hay que sacar conclusiones para el día de hoy, porque no sabemos qué preguntas le hacían las iglesias correspondientes a los que escribieron en estas cartas, además de su época. Y por lo tanto, las respuestas que ellos dan son complicadas porque no sabemos qué trataban de responder, cuál era el contexto en que se hacían esas preguntas. Pero bueno, sirve para darse una idea. Y por eso que ha sido muy bueno que ahora último se sepa que estas son 3 épocas distintas, la del Pablo original, la de la primera escuela, o Pablo II, que le digo yo, o la segunda escuela, Pablo III. Bueno, vamos a ver ahora las cartas de la primera escuela. La segunda carta de los tesalonicenses, o sea, es la más fácil de todas y la que tiene una explicación mucho más sencilla. Lo que pasaba era que en Tesalónica, leyendo la carta original de Pablo, la primera tesalonicense, los tesalonicenses habían pensado de que la segunda venida de Cristo era inminente, iba a venir al tiro, cosa que en realidad se puede deducir de la primera carta de los tesalonicenses, a los tesalonicenses. Entonces, habían unos que dijeron no trabajar, porque ¿para qué iban a trabajar si el Señor iba a venir al tiro? Iba inmediatamente a separar los buenos y los malos, qué sé yo, y todas estas cosas. Y los malos para arriba, y los buenos para el cielo y los otros para el infierno. Entonces se dedicaban a vivir de la caridad pública. O sea, decidieron no trabajar.
Y obviamente esto causó muchos problemas en la comunidad tesalonicense y se dirigieron a los líderes, que ya no estaba Pablo, pero seguramente estaba Timoteo, estaba Tito, estaban todos estos que firmaban las cartas originales de Pablo junto con Pablo. Y bueno, para que los iluminaran a ver qué tenían que hacer en estos casos. Vamos a ver primero lo que decía la carta original de Pablo, la primera tesalonicense, sobre este tema. Y después vamos a ver lo que dicen ahora. Esto se lo decía, lo original ahora. Esto es de Pablo Real. Esto se lo decimos apoyados en la palabra del Señor. Los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantemos a los ya muertos, porque el Señor mismo, al sonar una orden a la voz del arcángel y al toque de la trompeta divina, bajará del cielo. Entonces resucitarán primero los que murieron en Cristo, después nosotros, los que quedemos vivos, seremos llevados juntamente con ellos al cielo sobre las nubes, al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Acerca de fechas y momentos no hace falta que les escriba, porque ustedes saben exactamente que el día del Señor llegará como ladrón nocturno. O sea, aquí Pablo dice claramente que él piensa que va a estar vivo cuando venga el Señor la segunda vez, porque dice, los que quedemos vivos seremos llevados juntamente con ellos al cielo, Señor, con las nubes. Bueno, resulta que pasan las generaciones y no pasa nada, no viene el Señor. Entonces, esta gente dice, ¿para qué voy a empezar a trabajar si a lo mejor el Señor viene mañana? Vivo de la caridad pública. Vemos lo que ahora dice la segunda carta de los tesalonicenses, que es de Pablo II, como digo yo, de la escuela, que les corrige esta mala comprensión que tenían. Hermanos, dice, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan fácilmente la cabeza, ni se asusten por profecías o discursos o cartas falsamente atribuidas a nosotros como si el día del Señor fuera inminente. Que nadie los engañe de ningún modo. Primero tiene que suceder la apostasía y se tiene que manifestar el hombre sin ley, el destinado a la perdición, el rival que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta llegar a instalarse en el santuario de Dios, proclamándose él Dios mismo. ¿No recuerdan que ya se los decía yo cuando aún estaba con ustedes? Ya saben qué es lo que ahora lo retiene para que no se manifieste antes de tiempo. La fuerza oculta de la iniquidad ya está actuando, solo falta que el que la retiene se quite del medio. Entonces se revelará el impío, al que el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca y anulará con la manifestación de su venida. El impío se presentará por acción de Satanás con toda clase de milagros, señales y falsos prodigios, con toda clase de engaños perversos para los que se pierden porque no aceptaron para salvarse el amor de la verdad. Por eso les enviará Dios un poder seductor que los haga creer la mentira. Así serán juzgados los que en vez de creer la verdad prefirieron la injusticia. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados del Señor, porque Dios los tomó para que fueran los primeros en alcanzar la salvación por la consagración del Espíritu y la fe verdadera. Por medio de nuestra predicación, la buena noticia los llamó a poseer la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de mí, o sea, palabra o por carta. Ya, aquí les dice que no, que la venida del Señor va a venir mucho después, porque primero tiene que venir un señor impío que debe ser como el anticristo, así que sé yo, etc. Pero después sigue más adelante tocando el tema. Hermanos, en nombre del Señor Jesucristo, les recomendamos que se aparten de cualquier hermano de conducta desordenada y desacuerdo con las instrucciones recibidas de nosotros. Ustedes saben cómo deben vivir para imitarnos. No hemos vivido entre ustedes sin trabajar. No pedimos a nadie un pan sin haberlo ganado, sino que trabajamos y nos fatigamos día y noche para no ser una carga para ninguno de ustedes. Y no es que no tuviéramos derecho, pero quisimos darle un ejemplo a imitar.
Cuando estábamos con ustedes, les dimos esta regla: el que no quiera trabajar, que no coma. Ahora nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven sin trabajar y muy atareados en no hacer nada. A eso les recomendamos y aconsejamos por el Señor Jesucristo que trabajen tranquilamente y se ganen el pan que comen. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguien no obedece las instrucciones de esta carta, señálenlo y no se junten con él para que recapacite, pero no lo traten como enemigo, sino aconséjenlo como un hermano. Quien no trabaje, que no coma. Esa es cosa que viene de aquí, ese dicho. Incluso es bien curioso porque en la Unión Soviética, Lenin, cuando hizo la primera constitución comunista de la Unión Soviética, puso eso, que el deber de todos los ciudadanos de la Unión Soviética es trabajar. Porque como dice el dicho popular, el que no trabaja, que no coma. Bueno, no era dicho popular, era dicho bíblico, ¿eh? de la escuela de Pablo. Vamos a ver algo más. Vamos a la carta siguiente. La carta a los Colosenses, que es muy interesante. Es una polémica contra los defensores de una filosofía desviada. El problema es que para los habitantes de Colosas, ellos consideraban que el mundo estaba bajo el poder alienante de unas ciertas potencias cósmicas, llamados tronos, señores, príncipes, dominaciones, potestades. Los que son más mayorcitos como yo se acordarán de esos términos que aparecían en el prefacio de la misa. Los tronos, señores, príncipes, dominaciones, potestades, etc. Y aquí lo más interesante es lo que dice una biblista judía, que yo le he dicho que es judía mesiánica, Paula Fredriksen. Se lo voy a leer. En la época grecorromana, los dioses estaban en todas partes, no solo en los edificios públicos y privados de los antiguos municipios, sino también en las insignias de los cargos, los estandartes militares, qué sé yo. Era imposible vivir en una ciudad grecorromana sin vivir con sus dioses. El culto era una declaración de la conexión familiar con un pueblo o su familia. Los dioses particulares en la preocupación particular de una etnia o género o grupo de descendencia. Era una unidad de parentesco temporal e intergeneracional construida por naciones de sangre compartida. Por eso se nacía en relación con sus dioses. Los humanos también nacieron con protocolos para mantener y salvaguardar la buena voluntad de los dioses. Estas reglas heredadas se prescribían para que los humanos mostraran respeto y lealtad a sus dioses, que podían ser dioses familiares. Interrumpir las relaciones entre los dioses y los humanos significaba interrumpir las relaciones antiguas entre el cielo y la tierra. O sea, la existencia de una comunidad o familia de personas que no siguieran estas reglas implicaba un peligro para el resto, porque significaba un riesgo que los dioses se enojaran con esa comunidad o esa familia al sentirse traicionados por una parte de ella. O sea, había que tener fidelidad a esos dioses. No era tanto una cosa de creer en esos dioses, sino que los dioses de la familia, que a veces se confundían con los antepasados, que eran imaginados ya endiosados. Tú tenías que ser respetuoso con ellos, porque si no se enojaban. Y si se enojaban, no te iban solamente a castigar a ti, sino a la familia entera. A la familia entera, porque no te había educado para que tú siguieras esas reglas de cortesía con los dioses familiares. Y es lo mismo para los dioses de las ciudades. No era solamente esos dioses superiores, sino que había cada ciudad, cada pueblo, cada familia tenía sus dioses particulares, que normalmente se consideraban como
los antepasados que hayan sido glorificados. Bueno, en Japón se da algo muy parecido, digamos. O sea, todos respetan a sus antepasados y tienen en sus casas altares donde homenajean a sus antepasados y les dan su respeto, digamos. Y en la religión japonesa, no soy muy experto en eso, pero también se castiga eso, se considera una deshonra no honrar a tus dioses familiares o a tus antepasados, y además un peligro, porque entonces se pueden enojar y tú pierdes ese paraguas protector de esa gente que desde arriba está velando porque a ti te vaya bien, que son normalmente gente relacionada con tu familia. Entonces, la escuela de Pablo se encuentra con este problema y cómo lo resuelven para evitar que se vuelva una especie de politeísmo. Bueno, resulta que el mundo greco-romano había más o menos hablado de esto también y había hecho como una especie de categorización, ¿no?, de los dioses. Estaban los dioses superiores, que se llama Júpiter, Saturno, todo esto ahí, y además el emperador metido ahí también. Y dejaba que la posibilidad de la existencia de estos dioses inferiores, que eran muy locales, ya sea de ciudades o de familias. O sea, eran dioses de una categoría inferior también, pero seres divinos. Bueno, lo que hace la comunidad paulina, ahí, el Pablo II, que no sabemos quién era, según parece ser, como le digo, esta carta la escribió Timoteo, porque la firma él, junto con Pablo, pero Pablo ya había muerto, es que dice, está bien, esta gente que está en esa esfera superior y que vela por nosotros, efectivamente existe, pero son ángeles, son criaturas. El Dios es único. El Dios de nuestro Señor Jesucristo es único. Pero existen estos seres intermedios que velan por ti y son tus ángeles, son tus ángeles patronos. Y si ustedes se fijan, es interesante esto, porque en realidad es la misma metodología que usó San Pablo para resolver el problema de la esclavitud entre Filemón y Onésimo. Aquí también lo usan sus discípulos inmediatos para resolver este problema. ¿Qué es lo que hizo San Pablo cuando tenía que resolver el problema de la esclavitud? No puede resolver el problema de la esclavitud porque esa es la legislación romana y de eso vive Roma, teniendo por esclavos a todos los pueblos dominados. Entonces no tiene arreglo. Y Pablo obviamente tiene claro que no puede hacer una revolución contra Roma. Entonces, ¿cómo lo arregla? Muy simple. Olvídense, ustedes son hermanos. Se acabó el problema. Ustedes son hermanos. Que esclavos, nada, son hermanos. Y son hermanos, como se entiende en esa época, lo que es ser hermano. O sea, hijas del mismo patriarca e hijas de la misma madre. Punto. Bueno, aquí pasa lo mismo. La comunidad, ¿qué es lo que hace? Dicen, sí, en realidad parece que efectivamente, bueno, el Dios es único, ya. Y estas otras gente intermedia que hay ahí, sí, son ángeles. Ángeles creados por Dios y con el objetivo de protegerlos a ustedes, ya sea como familia, como ciudad, como lo que sea. Son los ángeles patronos de ustedes. Pero Dios ayuda. Bueno, y así, lo curioso de eso es que en la práctica el Dios original de Pablo, que era un Dios único, solitario, porque vivía en el cielo, digamos, ahora pasó a tener una corte celestial, con todos estos intermediarios. Y de ahí sale el prefacio de la liturgia que se usaba en la iglesia hasta antes de la reforma del Vaticano II, o sea, ha sido hasta el año 70 o algo por decirlo, que se rezaba en latín, pero uno sabía la traducción. Les leo el prefacio.
de esa época. Verdaderamente es digno y justo, equitativo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar. Señor, Santo Padre Omnipotente y Eterno Dios, por Jesucristo nuestro Señor, por el cual los ángeles alaban tu majestad, los tronos y las dominaciones la adoran, las potestades le temen, los cielos y las virtudes de los cielos, y los bienaventurados serafines con toda recíproca alegría te celebran. Te suplicamos, Señor, que reciba nuestros cánticos unidos a los suyos, cuando toda la milicia del ejército celestial te ensalzamos diciendo humildemente, Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, etc. O sea, todos estos que se están citados, tronos, dominaciones, potestades, serafines, etc., en la teología posterior de la Edad Media, sobre todo, se escribieron tratados de angeología, como se decía, en que estaban todos jerarquizados. Los más bajitos eran los ángeles, después más arriba venían los arcángeles, después venían las dominaciones, después los tronos, después los serafines. O sea, se armó toda una especie de milicia del ejército celestial, tal como sale aquí, que es fantasiosa, digamos, desde luego, pero que viene de esta carta. Que viene de esta carta. O sea, en esta carta se deja claro un solo Dios. Pero pueden existir, o existen a lo mejor, una serie de entes que ya están, personales por supuesto, que ya están en el paraíso y que son los protectores de los grupos que ustedes tienen, ya sea de su familia, de su ciudad, de su pueblo. El santo patrono, como le diríamos. Y así se resolvió el problema. Pero hay otro punto que es mucho más importante, que lo vamos a ver en la próxima clase de esta carta, que es la hipostasis del Dios invisible, o sea, el papel de Cristo como recopilador de todo, ¿no?, al final de los tiempos. Esa es una cosa realmente extraordinaria que nos muestra esta carta, y que da para mucha teología. Pero ya siendo ya 4 minutos para la 1, y esto va a ser un poquito más largo, lo vamos a dejar, ¿no?, para la próxima. O sea, y quedamos en la página 102. Y en la próxima clase, si Dios lo permite, bien, terminaremos de ver Colosenses, vemos Efesios y pasamos a otro capítulo más, que es la carta a los Hebreos, que es otra carta que no tiene nada que ver con Pablo, pero que es muy interesante también. Así que muchas gracias. Vamos a ver aquí si hay alguna pregunta, pero no, esto no es aquí, tengo que hacer aquí.